Dios me lo bendiga otra vez grandemente. ¿Se acuerda alguien de lo que estábamos viendo la semana pasada? Nomás la última parte. Estamos hablando de los niveles de Lucifer, mijo, en las tres áreas. Sí, pero la última parte estábamos hablando acerca de la parábola del sembrador. Sí, amén. Y ahí nos dio varias cosas. Amén. Amén, amén, amén. 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 Veíamos la parábola del sembrador y la veíamos en Mateo 13. Vamos a Mateo 13, por favor. Amén. Anteriormente veíamos y hablábamos de la ventaja que nos llevaba, pero dejamos la ventaja a un lado y empezamos a hablar de cómo trabaja. Amén. En la actualidad. ¿Cómo trabaja? ¿Cuáles son sus armas de él? Amén. Amén. Y veíamos la parábola del sembrador, Mateo 13. Amén. Amén. Dice así: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Amén. Ahí donde decía lo de las aves, estaba relacionado el versículo que es versículo 4. Amén. Amén. Sí. El versículo 4 habla sobre las aves. Amén. Amén. Sí, amén. El versículo es amén. Aleluya. Es Mateo 13:4, ¿sí? Amén. Y decía las aves. ¿Y en cuál otro versículo veíamos que estaba la respuesta, que era lo mismo que significaban los demonios? ¿En cuál otro, cuál era el otro 19. versículo? En el versículo 19 de ese mismo, en el 13:19. Dice que viene el malo Sí. y lo arrebata. Amén. 19. Aleluya. Cristo Amén. es bueno. Dice que viene el malo, pero se acuerda que le decía, le expandía un poquito. No Amén. viene uno solo. Amén. Y no es uno solo. Amén. Es un ejército, pero son muchos. Amén. Amén. Cuando uno se enfrenta a un enemigo, pues menciona a todos, nomás a uno, pero en realidad son muchos. Amén. Amén, aleluya. Amén. Gracias, En este Señor. caso veíamos en el 13:19 Bendito dice Jesús. el enemigo. O el malo. Y yo le decía que eso era igual a los demonios. Amén. Amén. Amén, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Sígale, démele a alguien lectura a la siguiente parte que sigue, por favor. Después del 19 No. o del 4. Del 4. Vamos a Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Amén. Continúo. Hasta ahí. Y la otra veíamos en el 5, en el 13:5 de Mateo 13:5, veíamos que era no tenía raíces, no tener raíces. Amén. Amén. Y la relación está enseguida en el otro. En el 20. El 21, 20 y 21, ¿sí? Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, el no tener raíces, y en el 13
20 y 21 dice en no tener raíces, las raíces que es corta duración. Amén. ¿Por qué corta duración? Veíamos también, porque ahí enseguida lo dice, cuando viene, porque no conocemos que es un evangelio no de rosas, no es un evangelio de solo prosperidad. Si sigue leyendo el 21 dice, de corta duración, pues al venir la ¿qué? Aflicción La aflicción. y la persecución. O la persecución. La aflicción y O la persecución. la persecución. Por causa de la palabra. Hasta ahí. Esas son las otras dos cosas. Comparando esa parábola, esas, lo que es persecución, ¿a cuánta gente? Una simple cosita en contra y deja el evangelio. Amén. Es que te están mintiendo, eso no es cierto. Y no se preocupó por investigar, Amén. por profundizar en su fe, Amén. en su conocimiento, Amén. por profundizar en lo que yo creo. Amén. Amén. Conforme uno va profundizando en la escritura, no es que, mire, voy a decir algo, pero no es que se dedique uno a hacer eso, ni que sea saludable, pero a veces Dios permite situaciones. Conforme uno va profundizando, a veces Dios te pone o te salen cosas en internet como diciendo, ya estás preparado para oír esto y para ver esto otro, y se queda uno. Pero eso lo analiza uno hasta después, ya que lo vistes, Aleluya. ya que te metiste, como decimos por ahí, en problemas mentales, y no de que te vuelvas loco, sino probando tu propia fe. Aleluya. Cosas más difíciles, Amén. cosas a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, Amén. Amén. Santo. entre discernir cosas más espirituales a Aleluya. la forma del enemigo o a la forma de Dios. Amén. De repente se mete a uno y dice, no, pues voy a ver un video, y no sabe uno ni por qué, pero a veces no sabe Dios. En mi caso, hay gente que lo vive en la vida personal, en la vida diaria, se lo prueba así, pero aquel que no, cuando menos a mí a veces así me pasa, no todo el tiempo, pero últimamente me ha estado pasando. Va uno creciendo, está uno yendo, está uno estudiando, y no me interesa estar viendo en internet, y de repente sale un mensaje, no mensaje, porque no ando ni buscando mensajes, sale ¿qué será? Un documental, porque a veces sí me gusta ver documentales. Amén. O cosas que salen, que están avanzando la ciencia, y a veces están en contra de lo que Dios le ha enseñado. Amén. Amén. ¿Qué vas a creer? Amén. Cuando menos por ese lado sí me he llevado. ¿Qué dijeron los científicos? Aunque no le interesa a uno, porque uno cree en la palabra. Aleluya. Pero de repente ves cosas, oyes cosas en cierta manera que te ponen a decir, ¿vas a creer o no vas a creer? Por eso no cualquiera, le digo, de esta forma. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dice la escritura que aún a los más fuertes, aunque está hablando de una persona, pero dice que aún a los más fuertes son probados, y nadie está exento de ser probado. Amén. 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 Aleluya. Santo. Amén. Bendito Jesús. La aflicción y la persecución. Gente que cuando viene a la iglesia, venimos, oímos, oh, gloria a Dios, la palabra, pero nomás sufre un poquito. Ay, no, en mi trabajo me está pasando esto, ya voy a dejar de ir a la iglesia. No, que me están diciendo que soy cristiano. No, ya no quiero que me digan, me echan mucho. Amén. Pasa. Muchos de nosotros lo hemos soportado.
Lo estoy hablando porque lo hemos soportado. Amén. Si no, no lo estuviera testificando. Amén. Pero ¿qué de aquel que porque le dicen, ¿a poco eres cristiano? O se burlan de él. Santo. ¿A poco oras? ¿O no le ha tocado? Amén. ¿O me estás Amén. acusando? ¿Me estás acosando? ¿Me estás hablando de Dios y en el trabajo? Amén. Amén. Lo acusan de bullying, bro. Háblame, Jesús. Vamos con el hermanito, El aleluya. el aleluyo. Amén. Amén. Vamos para adelante porque ese no es el tema. Amén. A ver, no, espérate. Santo, bendito Aleluya. Jesús. Seguimos con el 6. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. El 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Ahí estamos en el 7. Hablábamos también en Mateo 13, versículo 7. Los espinos la ahogaron. ¿Por qué le pongo así? La ahogaron a la semilla, a la palabra. 13:7. Ok. Y está relacionado entre espinos, el 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. 13:22. El afán. Y engaño a las riquezas. El afán y las riquezas. Amén. Y eso fue lo último que estábamos compartiendo y hablando en esa área de las riquezas. Amén. Amén. Que hablábamos que no dejar a Dios, que no tener en cuenta a Dios. Quiero riquezas, sí, pero toma en cuenta a Dios. Amén. Amén. Como muchos cantantes, como muchos gente prominente o que busca cierta posición, deja a Dios de lado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Amén. Jesús. Jesús, Bendito. bendito. Santo. Amén. Vamos a ir, ahí vimos, en cuanto a eso. Pero vamos a ir un poquito más adelante, ahí mismo en Mateo. ¿Sí? Amén. Amén. Ya vimos eso, de que el afán y las riquezas, cuánta gente se afana por lo que usted quiera, que diga, yo ahorita me voy a aferrar y necesito esto, y se olvida de Dios. No está malo el desear cosas o el aferrarse, pero poner a Dios en las cosas Amén. es como tiene que ser. Amén. Amén. Dice, y seguimos del versículo 24, 13:24, dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, o sea que mandó a sus trabajadores a sembrar la palabra. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esa es la otra cosa que el enemigo, otra arma del enemigo. El 13:25, Mateo 13:25 nos dice, ¿qué nos dice? La cizaña. La cizaña. Amén. Amén. Esa es otra arma que el enemigo usa. ¿Qué es poner cizaña o qué entiende usted por cizaña? Hermanos, La cizaña es algo, es el chisme dentro de las iglesias para dividir la iglesia. Es poner unos contra otros. ok, dice que es Dividir. chisme, División. chisme, sorry, a veces quiero escribir en inglés,
y división. No, porque estoy igual que usted, hermana pastora. A mí me enseñaron puro escrito y me grabé todo el escrito y la gramática, pero no sabían hablar ni una palabra. Gloria a Dios. Gloria. Y tomé 3 años en México. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno Aunque que- lo había reprobado. Ay, hermano. Por eso me metieron a la Qué escuela. bueno que el Señor le rescató de andar tomando. Amén. Amén. Tomó 3 años ya. Sí. Y fue De salvo. clases. Amén. Aleluya. Perdón, me resbalé. Otra vez la palabra ponzoña. Aleluya. Dentro de eso, Sí, esa es la ponzoña. división, no sé, ponzoña, sería... sí, dejémoslo. O sea, el veneno Hasta de ahí. la persona. Sí, veneno. Entonces es otra de las armas. La cizaña, poner división, poner contienda, poner enojo, poner envidia. ¿Entre quién? Entre los hermanos. Entre los hermanos y las parejas que están dentro de la iglesia. Amén. Ay, que no me hiciste esto, que no hiciste el otro. No, pero yo no soy la autoridad aquí, no, pero que yo soy el que dije esto, que Dios me usa así, que Dios me usa así. Amén. Amén. Es cizaña del enemigo. Amén. 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 Aleluya. Vamos a ir más adelante. Vamos a ir igualmente, nomás una pequeña pasada. Marcos 4. Y es la misma parábola de la cizaña. Amén. Y en el versículo 4:4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron quienes, las aves otra vez, y ¿qué hicieron? Ahí lo dice más específico, las aves la comieron. Amén. Amén. Es lo mismo que ya vimos, pero nomás. Pero salido el sol. Otra de las cosas que utiliza es la exposición al sol, al calor, a la presión, Amén. al ambiente de prueba. Amén. Es otra, el ambiente de la lucha y de la prueba. El enemigo, si uno no se cimienta en la escritura como tiene que ser, que las luchas y las pruebas son para crecimiento. Amén. Hay gente que deja de seguir al Señor, les quitada que le es quitada la semilla. La Amén. deja, no pelea por ella. Amén. Amén. ¡Santo! Dice, ¡Aleluya! y otra parte cayó entre espinos, el 7, en el 4:7 de Marcos, perdón. Marcos 4:7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los espinos están relacionados, veíamos aquí, con el afán y las riquezas. Amén. 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 Dice aquí en el 17, la tribulación. Amén. En el versículo 15 dice que viene Satanás claramente en este pasaje. Bien, no dice el enemigo. Aquí en Marcos 4:15 dice, bien adelantito, casi al final dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amén. Amén. Y se va más abajito en el 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la ¿qué? La tribulación y la persecución por causa de la palabra. Fíjese, acá dice el afán, la aflicción, acá dice persecución. Amén. Amén. Hay gente que es perseguida por Amén. hablar la palabra. Amén. Mejor deja las cosas de Dios. Amén. Amén. Por causa de la palabra, y luego, ¿qué dice? Tropiezan, o sea, que se caen, dejan de estar en la gracia. El 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas es lo mismo. Vamos a ir también a verlo en Lucas 8.
La misma parábola, pero quiero enfatizar un pedacito nada más. En el 8:7. Amén. Lucas 8:7. La misma parábola esta del sembrador está en Marcos 4. Marcos 4. ¿Sí? Del 1. Está larga, pero vamos nomás sacando. Yo ahí nomás lo voy a escribir. ¿Sí? Del 1 al 20. Y ahorita nos fuimos a Lucas. Y está en Lucas 8. ¿Sí? Empieza desde el 4 y termina hasta el 18. Yo aquí nomás le estoy poniendo para si quiere alguien que vea el video, por si acaso quiere ver toda la lectura en su... Amén. Pero nosotros no estamos la viendo toda. Ahí está toda la parábola del sembrador, pero estamos viendo cuáles son las armas o cómo trabaja el enemigo, las que él tiene, no las de nosotros todavía. Amén. Esas son las armas de él. Amén. O cómo educa a su ejército. Amén. Amén, aleluya. Dice así, en el 7, se me hizo interesante, aunque la misma parábola cualquiera diría, se lo hubiera pasado, hermano. Pero dice así, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Espinos, los espinos. Aquí lo mismo dice, la ahogaron, lo escribí porque me acordaba, ¿sí? Pero lo importante de este versículo, en este que estamos leyendo, es que los espinos a veces ahogan. Amén. Mire, el crecer juntos, dentro de la iglesia, sí, se supone que los espinos son el afán y las riquezas de la vida, pero que a veces, en ese momento cuando leía eso, me venía esto a la mente, gente que estábamos dentro de la iglesia, pero viene gente que oye de buena gana la palabra. Amén. Y de repente, tanto afán de la vida de ellos, que le oímos el afán de la vida, y que esto y que aquello, y a veces a algunas personas les gana. Me lo mostraba en el ámbito espiritual, los empiezan a ahogar su espiritualidad. Y eso se ve mucho en las iglesias muy grandes. Si ven a alguien que tiene fuego de Dios, que tiene mucha, en las iglesias más grandes, donde la mayoría que se vive es mundanalidad, o como decimos, libertinaje y el afán de la vida, aquel que está espiritual lo empiezan a pagar entre todos, lo empiezan a ahogar. Amén. Eso era lo que me hacía entender en ese versículo. Y me tuve que ir hasta ese versículo, aunque lo había notado, porque fue aquí donde me lo hizo ver. El juntarse con quien uno se junta o quienes lo rodean. Amén. Si tiene más del mundo y no es uno fuerte y cimentado y estás débil, te van a ahogar. Amén. Te van a robar la palabra. Amén. Te van a quitar el gozo. Amén. Te van a quitar que dejes de ver al Señor, que dejes de servir. ¿Para qué tanto servir? Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y lo vive uno. A mí me lo dijeron, dice, no, tú eres un ratón de iglesia. Amén. Y eres un ratón de tu casa, no sales, te la pasas orando. A mí también me dicen eso. Santo, amén. Yo a esa persona ni le había dicho que lloraba. Y sin embargo, me lo dijo. Aleluya. ¿Cómo es usada la gente? Sí, Señor. Y me decía y me invitaba, después horas más tarde, vamos a pasearnos aquí, vamos a visitar allá, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer aquello. Amén. Y a veces no eran ni actividades para con Dios.
Si uno dijera, me invitó a evangelizar, me invitó a una célula, me invitó a un evento donde iba a haber alabanzas, íbamos a alabar, pero ni eso había. Así es que eran afanes de la vida, por el interés de que tal vez era su único amigo, su único conocido, pero si no está uno fuerte en fundamentarse en la palabra, te roban, te agarran, te cautivan, te ahogan la fe. Amén. Se ahoga la semilla de la fe. ¡Santo! ¡Bendito Jesús! Amén. ¡Aleluya! Amén. Cristo es Aunque la bueno. palabra no vuelve sin Jesús. dar su fruto, pero tiene uno que tener cuidado porque la pueden ahogar. Jesús. Amén. Vamos a ir a, estamos en el 8, al 13:16 de Lucas, aquí mismo en Lucas. Y no digo Lucas de decir loco, sino San Lucas, aquí como le pusieron en la Biblia, San Lucas 8:16. 13:16. San Lucas 13:16. Entonces póngale Luke nomás. ¡Aleluya! Dice así, Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham, Satanás, que había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ataduras y ligaduras son otras armas de Satanás. Hablaba la semana pasada, cuando hablaba, nos predicaban, decía, ¿qué te está atando? ¿Qué nos está atando? ¿En qué forma y en qué sentido? ¿Hay algo que te está reclamando para que hagas, no sé, como decía, que tengas respeto a los santos? Una atadura, una ligadura, algo que no corresponde a la fe en Cristo. Amén. No malinterprete, con amor y respeto a la persona, pero no a una cosa o a algo. Amén. No sé ni por qué lo estoy diciendo, pero mire, el amor a las personas debe existir. Amén. El respeto a la persona debe existir. Amén. Pero no a lo que la persona hace, no a lo que la persona practica. Amén. 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 Amén, aleluya, Cristo es santo. bueno. Dice que Gracias, Jesús. Satanás le había puesto ataduras. O sea, que las ataduras que a veces permitimos en lo espiritual no las vemos. Hay gente que es atada literalmente y está todo su ser y su cuerpo, y uno lo puede ver, uno lo puede distinguir. Aquel que está en alcohol está en cadenas, está en ataduras, está en prisiones. Amén. Amén. Usted lo predica, usted lo enseña, usted da clases de eso, hermana. El hermano lo vivió. Aleluya. Amén. Amén. Muchos no hemos estado tal vez en esos niveles, pero tal vez sea en otra área. Amén. ¿Qué tal la idolatría? Amén. A Dios no le gusta la idolatría, pero sin embargo los líderes de aquel lugar lo ponen y lo imponen así. No estoy en contra de la persona, sino de las prácticas que hacen que el pueblo se desvíe y quede mal delante de Dios. Amén, aleluya, santo. ¡Aleluya! Amén. ¡Amado! Amo y respeto mi madre. Amo y respeto a mi madre, a mis tíos, a los que están ahí, pero no respeto. Si me preguntan directamente, les digo, esto que están haciendo, esto que los hacen practicar está mal. Amén.
amo y respeto al sacerdote, pero no lo que les enseña y practica. Amén. Amén. Amén, aleluya. Santo. El amor de Dios es que todos, Él es el deseo de Dios, que todos sean salvos. Amén, aleluya. Entonces, no importa en qué lugar, si el satánico se salva, ¿qué impide que un idólatra? Lo mismo da que fuera cualquier pecado. Amén. Tanto el asesino como el adúltero, Amén. como el fornicario, Amén. cualquier pecado. Amén. Amén. Dice, venid y estemos a cuenta. Amén. Amén. Si vuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser blancos. Aleluya. Amén. Bendito. Entonces, no hay excusa de que Dios no los puede perdonar. Simplemente, te amo, pero lo que practicas no está bien. Amén. Te respeto, pero lo que practicas, o quieres que otros respeten lo que tú practicas, tal vez está mal. No tal vez, está mal delante de los ojos de Dios. Amén. Y eso que decimos, que tú dices que quieres servir a Dios y que tratas de seguir a Dios, pero ok, ¿qué dice la Escritura? ¿Te has preguntado si lo que te están enseñando tus líderes está siguiendo las Escrituras? Aleluya. Hermanos, lo que ustedes me están enseñando está en la Escritura. Bendito Dios. Amén. 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 Vamos a seguir adelante. Entonces quedamos que las ataduras y las ligaduras son otra arma de Satanás. Amén. Algunos los ata al vicio del alcohol, a otros los ata o los liga al vicio de la inmundicia, a la brujería, a la hechicería, Amén. a la santería, Amén. a cualquier otro pecado de lo que la palabra llama Amén. pecado, cosas que a Dios no le agradan, la homosexualidad. Amén. 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 El matar también es pecado, y hay gente que queda atada al matar y se deleita en matar, se deleita en ver sangre, Amén. pero no quiere ver la suya propia, Aleluya. Santo. Ni la de Cristo tampoco. ni la de Cristo. Amén. Amén. Que quieren hacer el mal, quieren matar, porque si nomás fuera por la sangre, pues córtese un poquito y ya la ven, Amén. o mate un animal y no a una gente. Amén. También es pecado ya. No, pero cuando se lo va a comer, hermano. Amén. 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 Jesús, Bendito. Rey poderoso. Santo. Aleluya. Vamos a ir a San Juan 8:44. ¿Por qué? 8:44. Dice así en el nombre de Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dos cosas nos menciona aquí. Juan 8:44. Homicida. Homicidio, que hablábamos, ¿qué es eso, hermano pastor? El homicidio, matar. Amén. Amén. Significa homicidio es matar a otra persona. Amén. Y a eso vino, ¿no? Y hablar mentira. Amén. Esas son otras dos armas del enemigo. Amén. Ok, lo estoy poniendo en el ámbito de matar naturalmente, pero está, ¿qué tal el de matar espiritualmente? Amén. ¿Qué tal de matar los sueños de alguien si esos sueños están bien enfocados? Aleluya. Amén. ¿Qué tal de matarle las ilusiones de hacer ciertas cosas y están bien encaminadas? Amén. Aleluya. Y están encaminadas en la voluntad de Dios. Amén. También existe ese grado de matar, de homicidio.
Y por eso ese grado de hablar se le compara con hablar mentira. También el hablar mentira en lo literal. Amén. 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 Son armas del enemigo. ¿Para qué usa una mentira? Para ponernos la ligadura, para ponernos el lazo. Y ahora, ¿cómo me salgo de esta mentira? Dije en el trabajo que hice esto, y cuando me vengan a preguntar, pues voy a tener que volverla a repetir, y me empiezo a echar más ligaduras, y me empiezo a echar más cadenas. ¡Amén! Y me empiezan a preguntar, y a cada uno le voy diciendo, y después tengo, cuando alguien más me pregunte, ¿qué más hiciste aparte de eso? Voy a tener que echarle otra mentira encima. Amén. Ya no me la puedo quitar. Amén. Ya no O sea, va a estar vas echándole mentira sobre mentira y se te empieza a hacer una costumbre el practicar, el mentir. Dice, ahorita me los quito. ¿Qué hiciste? No, pues llegué tarde porque me quedé dormido. No, se me atravesó un carro. Sí, amén. Oh, ¿y qué tipo de carro era? Ay, santo. Amén. ¿Y quién lo iba manejando? ¿Y cómo reaccionaste? Entonces te empieza a dar con más preguntas Amén. sobre la misma cosa y te echa Amén. Amén. Estás haciendo la mentira una montaña de mentiras. Estás haciendo una resistencia, la mentira una montaña. Amén. O mentira sobre mentira, construyendo sobre algo que dijiste va a salir del problema, pero te está metiendo más abajo. En más. Amén. Amén. Vamos a ir a San Juan 10:12 también. Por eso le dicen, mejor cuéntame una de vaqueros. Amén. Juan, ¿qué? 10:12. San Juan 10:12 dice así: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. Amén. 10, ¿qué era? 10:12. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace? Arrebata las ovejas. Aleluya, gracias, Jesús. Arrebatan y no le importan. Las abandona. Amén. Pero Solo está de Dios. no. Aquí el punto es el enemigo. Amén. ¿Cómo trabaja? Amén. Sí, yo sé que hay más tela a cortar, pero en específico estamos hablando del... Cuando el de las pastor los armas y deja la a desventaja. merced del enemigo. Amén. Sí, ¿qué es que usa el enemigo? Amén. Las arrebata. Las arrebata. Amén. Amén. Y las dispersa. Amén. Santo. Aleluya. Desbarata la iglesia. Sí, Señor. Ya. Arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cómo lo hace? De la misma manera que metiendo la cizaña. Con la palabra, pervirtiendo la palabra, Amén. pervirtiendo los hechos, ya sea del líder o pervirtiendo la palabra, diciéndole cosas. Eso no es cierto. O metiéndole la duda. Metiendo duda, o metiendo también cizaña, pensando- usando una de las 12, de las 7 cabezas. Pensando que el líder está contra usted y lo está diciendo por usted. La predicación. Veneno. Cuando la agarra personal. De la cizaña, el pleito, el chisme y la división. Amén. Cuando le presto a un pensamiento más allá, si se dice que se está hablando de parte de Dios y lo tomo como que Personal. este hermano sabe mi vida, Amén. la tomo personal, lo tomo en cuenta. Amén. Le da más valor que a Dios. Lo tomo personal, pero negativamente. Amén. Amén. No sé si me entienda Sí, esa amén. parte Amén. de que, ok, no hable de mí, que no me diga Dios lo que yo traigo, en pocas palabras le estoy diciendo. Sí, amén. Porque si no, fue ese hermano que se paró ahí enfrente a hablar. Hermano, la trae contra mí. Sí, Señor. Pero pues si yo estoy leyendo la palabra, ¿qué dice, hijo?
Amén. ¿Qué hice, hermano? Amén. Amén. Amén, aleluya. Dijo el chavo. Amén. Y se fue a su barril a llorar. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Qué hice para merecer esto? Amén. ¿Y yo por qué? Es que no me tienen paciencia. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Y vamos a ir ahí a San Juan 14:30 también. Hermano pastor, tómele un acercamiento para Sí, señor. borrarlo. Con mucho, Acuérdese que a veces en los celulares algunos todavía traemos con mucho gusto, amigo. celulares viejitos y no se alcanza a apreciar si se deja lejos. Me lo tomo desde arriba. 14:30. Amén. Celular de cámara pequeña. Dios. Hágase un lado, hermano, no estorbe. Amén. 14:30. Amén, aleluya. San Juan 14:30. Amén. Dice así. No hablaré ya mucho. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén. Otra arma que tiene, y eso lo hablábamos hace 15 días y también la semana pasada, que fue como empezamos, Amén. que es el príncipe de este mundo. Si es un príncipe, tiene un dominio, un reinado, Autoridad. cierta autoridad limitada. Amén. Amén. Autoridad, el príncipe de este mundo. Autoridad limitada. Amén. Porque si yo soy dueño de algo, yo puedo poner un gobernante, un príncipe, Amén. un administrador, Amén. pero no es de él, es mío. Amén. Este es el caso. Amén. Amén. Vamos a ir 14:30, Hechos 10:38. Hechos 14. 10:38. Hechos 10:38. Gracias. Enseguida, hermana. Lea. Hechos 10:38 dice así. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Otra arma del enemigo es Opresión. oprimir o opresión. Amén. Ahí necesito la ayuda de los hermanos que saben más de eso. Yo solo la puse ahí, pero no entiendo mucho. Necesito de ustedes. Sé que lo han hablado, por eso me metí en esto de... Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Hay muchas maneras de manifestar o cómo se manifiesta un espíritu de opresión. La opresión es como ¿Qué es opresión? La opresión es como si te estuvieran aplastando de alguna manera. Por ejemplo, se manifiesta cuando estás acostado y sientes como si algo se te pusiera encima de ti muy pesado. O cuando estás parado y sientes como si te estuvieran poniendo en contra de la pared, apretándote.
Es una sensación de falta de aire, es una sensación muy similar al síntoma del asma. Es muy similar, pero cuando la persona que está sintiendo eso ora y conoce de la sangre de Jesucristo y clama, ese espíritu sale huyendo y la opresión se va, o sea, el espíritu se va de la persona. O sea, son síntomas muy parecidos a síntomas de enfermedad regular o comunes. Entonces se confunde muchas veces y lo confunden con asma o lo confunden con otras cosas. Hermana Soledad, ¿quiere agregarle algo más a eso? Acerca de la opresión, ¿qué significa o qué es? ¿O cómo se manifiesta? La opresión es tormento para el alma del individuo. Gloria a Dios. Es algo que espiritualmente no se siente una molestia por falta de respirar o de moverse, de desesperación, inclusive a mucha gente los lleva hasta el miedo. Esto es espiritual, no es físico, porque realmente ellos despiertan o cuando están dormidos y no ven a nadie, o están despiertos y no está nadie con ellos. Amén. Porque es una opresión espiritual que médicamente los doctores le pueden llamar a todo esto para para tener un control sobre, que todos lo saben, le llaman como asma, enfermedad, y le llaman también estrés o depresión. Tristeza, amén. Amén. Sí, entonces es que estás o alta presión también le llaman, tu presión anda mal. Okay. Pero realmente es espiritual. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo digo hasta como yo lo entendí. Opresiones en el ámbito espiritual, pero me afecta mi ámbito físico. Amén. En muchas formas. Y se confunde con algo natural. Sí, señor. Como una enfermedad, como un dolor de cabeza, como un asma. No todos los casos, pero muchos casos sí. Amén. Y a veces cuando solo es en el ámbito espiritual y queda en el ámbito espiritual, falta de movilidad. Tiene muchas ramificaciones. Tiene mucha ramificación, pero eso es para que más o menos lo que significaba por encimita. La depresión lo lleva al estrés y lo lleva al síntoma que le provoca el querer suicidarse, la depresión. Amén. Pero son niveles más profundos, Sí, pero señor. tiene que ver con el ámbito Sí, señor. espiritual. Sí, señor. Amén. La presión no queda en lo sencillo. Aunque empieza la batalla en lo espiritual, afecta a lo físico. Amén. Y se sigue demostrando físicamente y espiritualmente. Amén. Es una lucha y un ataque. Amén. Totalmente a todo, al centro de su ser. Amén. Amén. Vamos a ir al siguiente. Hechos 26, 18. Dice así en el nombre de Jesús. Hechos 26, versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Estaba hablando, en este caso, las palabras que estaban hablando ahí las representaron de Cristo, ¿sí? Que Jesús estaba hablando con Pablo, es el contexto. Amén. Amén. Jesús estaba hablando con Pablo y Jesús le está dando las instrucciones a Pablo, y es lo que le dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, Amén. aleluya. Aleluya. ¿Qué hallo yo aquí que es un arma de Satanás? Aleluya. Una de ellas es, dice, las tinieblas. Amén. 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 ¿Cómo me puedes explicar qué son las tinieblas conforme a lo que este versículo nos está hablando? Las tinieblas son parte de la ignorancia del ser humano, mijo, de reconocer a Dios. Y nos mantiene con los ojos tapados o ignorantes respecto a lo que realmente es, y nos mantenemos completamente dentro, Los ojos cerrados. sí, o en el lugar equivocado siempre hasta que nos resplandece la luz. Ignorancia de nuestra humanidad. Amén. No de que saber cómo es mi yo, sino que utiliza mi humanidad. Sí, amén. Lo que desconozco y no sé discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. 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 Otra que utiliza ahí mismo, la potestad. Que eso lo hablábamos en la pasada. Amén. Que es el príncipe de este mundo. La autoridad. Utiliza su autoridad. En este mismo versículo. Lo veíamos acá abajo, la autoridad que tiene. Amén. Su autoridad. Si la gente no está en Cristo, Él ejerce autoridad. Si la gente está un rato bien con Dios o dentro de la iglesia, pero sale y no vive lo que Dios dice y no se santifica para Dios, está bajo la autoridad de Satanás. Amén. Aunque yo me diga ciertas cosas. Amén. Si vienes a la iglesia, tienes que aceptar a Jesús y pedir su sangre. Aleluya. Si cometes pecado, arrepiéntete. Amén. Pero aquel que viene a la iglesia y no se le ha enseñado que tiene que aceptar a Jesús, que pedir su sangre, está a la merced de Satanás. Amén. Aunque venga a una iglesia, Amén. así como lo oye, Amén. son verdades duras y profundas, pero son Amén. verdad. Porque Amén. aquí la escritura nos dice que usa tu autoridad. Y la única forma de tú salirte del gobierno de Él es brincando la autoridad de Él. ¿Cómo Amén, brinco la amén. autoridad de Satanás? Aleluya. Con la autoridad de Dios. Amén. Sometiéndome a la autoridad de Dios. Con- Dándole la autoridad. Dándole la autoridad a quien le dio la autoridad a Él. Amén. Que en este caso es Dios mismo. Amén. Amén, aleluya. Y a quien dice Dios Padre que me tengo que someter. Y que Él Aleluya. acepta. Amén. Gloria a A Dios. Jesús. Amén. 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 Santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a ir hacia adelante. Segunda de Corintios 4:4. Amén. Está hecho Romanos y Corintios. Enseguida. Amén. Enseguida de Corintios. Segunda de Corintios 4:4. Amén. Bendito Dios. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. En los cuales el Dios de este siglo. No dice el gobernador. Dice el Dios. No dice el príncipe. Dice el Dios. Con otra D. Con la de chiquita, mijo. Ah, qué velocidad de nosotros, se fijó. El Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es bueno. Amén.
Cegó el entendimiento. ¿Qué significa que el Dios de este siglo? Ok, estoy a merced de Él. Y Él dice que utiliza su poder, su autoridad. ¿Para qué? Que aunque me digan las cosas y lo esté oyendo, no lo entienda. Así es. Que Está no les resplandezca. cegando mi entendimiento, porque mi entendimiento es iluminado por dos áreas, tanto por lo que veo como por lo que oigo. Amén. Lo que veo y lo que oigo me afectan. Amén. En esta área y en este ámbito. Amén. Lo estoy oyendo, pero ¿qué estás diciendo? No te entiendo nada. Amén. Y no es que no me oiga, sino que no hay entendimiento de las que le estoy hablando en su cabeza, en su entender, Amén. en su cerebro. ¿Cómo decírselo? No sé qué más palabras usar. Pero dice que no entiendes lo que te estoy hablando. Amén. O pone una excusa, es mentira. Amén. 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 Santo. Aleluya. Jesucristo vive. Cegó el entendimiento de quién? De los incrédulos. De aquel que no quiere aceptar de Cristo, que no quiere oír de Dios. Amén. ¿Qué es un ateo? Un incrédulo. Amén. ¿Y qué le hace Satanás? ¿Qué le hace el Dios de este siglo? Lo enseguida. Lo enceguece. Sí, Tinieblas. le cierra el entendimiento de Dios. Lo aísla. Lo aísla para que no Amén. entienda y no quiera nada de Dios. La palabra, cuando usted la ve escrita, por eso cuando la leemos viene cierto entendimiento en cosas que no sé por qué, Aleluya. pero de repente leí algo y lo empiezas a pensar, se te empieza a abrir una ventana, Amén. se te abre el entendimiento en Amén. eso. Yo eso ni lo sé, pero de repente leíste X palabra en la escritura, en la Biblia, y Amén. empieza, se te viene como un rollo. Amén. Aleluya. O empiezas a Santo. viajar a cosas o lugares, Amén. o a entender cosas que no entendías. Aleluya. Te es develado o corrido el Amén. telón Amén. en esa área. Amén. Amén. Entonces, esa es otra arma, cegar el entendimiento. Con la autoridad que Él tiene, ciega el entendimiento. Vamos a ir a... Cautiva el entendimiento. Lo lleva a la cautividad. Amén. Lo cautiva, lo enceguece. Segunda de Corintios 4:4 vamos a ir a Colosenses 1:13. Adelantito, como 3 libros más. Colosenses 1:13. Amén. Amén. ¡Aleluya! Santo. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. No es más que lo mismo. Si ponemos la palabra que nos ha librado, podemos usar cautividad. Porque cuando a alguien se le libra es porque está cautivo. Amén. 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 Nos liberó. Sorry por mi mezcla de escritura aquí y allá de todos lados. Amén. Amén. Dice, estaba cautivo o atado en algún lugar.
también eso es libertad. Cuando estás atado y no te puedes, llega alguien y te liberta. Me quitaste las cadenas. Amén. 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 Aleluya. Esa es otra arma, la cautividad. Y vamos a cerrar con esto. Aleluya. No está la hora esa cosa. Es que no sirve, está... No sé cuánto tenemos ahí, varón. ya es más, Aleluya.